Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista. Hoy hace un día estupendo, ha amanecido Lanzarote, la verdad que muy bonita. Esperemos que sea así siempre, sobre todo porque nos beneficia a todos nosotros, a los residentes, pero también a la industria que hace que esta isla funcione mejor. Don Manuel García Llene, buenas tardes. Don Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. También está hoy, que como saben llamamos de vez en cuando, como colaboradora de esta tertulia, a Gladys Acuña. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo están las cosas por Yaiza? Pues bien, de campaña. Pero estamos hace buen tiempo, ¿no? Sí. Magnífico sí. tiempo. Don Valentín Ullané, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, muy bien, gracias. Bueno, pues antes de nada decir que hay una huelga de médicos. Es verdad que no está teniendo la incidencia que muchos inicialmente creían. La propia Consejería de Sanidad dice que la incidencia no llega, la huelga no llega al 3-4% de la plantilla. Esto es hoy, si no me equivoco, en la isla de Lanzarote, donde se han puesto en huelga, Manolo, pues médicos y sanitarios en general, creo. Pero la realidad es que es verdad que a lo mejor los que están apoyando esa huelga es un porcentaje bajo de los sanitarios, pero sí está teniendo incidencia en el día a día, porque hemos podido, gente que nos ha llamado, usuarios de la sanidad pública, que estaban previstos pues, hacerse una operación, el otro una radiología, y no han podido hacerla. Hay que tener en cuenta que el servicio sanitario es necesario las 24 horas del día. Se organiza de distinta manera, teniendo en cuenta si es en horario de mañana, de tarde o de noche, pero hay que atenderlo. Y sabemos también que las plantillas están excesivamente ajustadas por necesidades económicas, por necesidades de profesionales, y entonces cualquier variación causa un daño tremendo, porque aquellas mismas personas que en los hospitales pasan las consultas, tienen que pasar también la planta y demás. Si desaparece alguna de las personas, por pocas que sean, eso carga de trabajo a los que se quedan y evidentemente redunda en un peor servicio. La verdad, Gladys, es que la sanidad pública, el gobierno de Canarias ha invertido en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, pues ha incrementado el presupuesto de casi el 40% de los presupuestos de Canarias se dedican a la sanidad para tener, porque es un servicio esencial para los ciudadanos, es lo que más se aprecia por parte de los canarios, ¿no? El tener una buena sanidad y en general de España. Pero la verdad es que yo sigo viendo en los rankings, del estado de opinión de la gente y de las listas de espera, estamos en lo más alto. En lo más bajo, en lo más alto, en lista de espera y en el ranking de la sanidad de lo más bajo de España. Y además yo creo que, a ver, ellos pueden cantar misa, pero lo cierto es que lo que vemos es o sea, nosotros lo que creemos es lo que vemos. Y desde luego, no hace mucho tiempo, hará unos 6 u 8 meses, no creo que llegue al año, el servicio de oncología de Lanzarote contaba solo con 2 oncólogos. De los 5 que habían, solo habían 2. O sea, imagínense la carga de esas 2 personas para atender un servicio como ese. Vamos a ver, que hay pocos médicos, que hay pocos especialistas, yo creo que es algo que todos sabemos. Que la sanidad, por lo menos en Lanzarote y el hospital insular, no porque lo digo yo, lo dicen las noticias, porque lo vemos a diario, está mal. Entonces, ¿qué están invirtiendo? Pues mire, lo que faltaba es que no invirtieran, quiero decir. Pero es verdad que sí, no ha mejorado. Pero que se ve que hay una falta de gestión. Claro, porque claro. Si usted tiene más dinero, lo normal es que pueda mejorar los ratios de lista de espera, en quirúrgica, de especialistas, y eso no se consigue. Perdona, vamos a oír en este caso a la crónica que nos han preparado los informativos de Lancelot Televisión. No tenemos acuerdo, por eso seguimos aquí, aunque nosotros lo que tenemos ganas es de volver a nuestro trabajo. Ganas de volver a la normalidad es la que tienen todos estos médicos y personal sanitario del Hospital José Molina Orosa de Arrecife, pero por el momento Sanidad no les ofrece otra alternativa y por ello continúan en huelga. Un parón que ha generado mucho malestar entre los residentes de la isla, como nos cuenta esta vecina de Playa Blanca. A ver qué va a pasar con el tema de la huelga de los médicos, que justamente me llamaron antes de ayer diciéndome, mira que tienes una cita en el Hospital General para hacerme una eco, y cuando me voy para allá ayer, a la hora indicada, de repente me dice la enfermera, no, oye, mira, que es que hay huelga y que nada, que ya te volverán a llamar. Vengo desde Playa Blanca, ¿sabes? Entonces me hubiera gustado que al menos me hubieran avisado o algo, no tener que coger ir para nada. Y volví a llamar a ver si me podían decir cuándo me pueden hacer la eco y me dijeron que nada, que tenía que esperar, que no sabían.
Unas afirmaciones que por otro lado corrobora la doctora Perdomo, la cual confirma que se está notando en el funcionamiento normal del hospital. El funcionamiento del hospital se ve mermado porque básicamente las pruebas, sobre todo de radiología, las pruebas urológicas, están siendo detenidas, salvo las urgencias, las consultas oncológicas y la actividad, lo que es planta, se está haciendo mínimo, ¿vale? Pero sí que se está viendo mermada. Se están suspendiendo consultas, se están suspendiendo planes funciona en cuanto para adelantar la lista de espera, se está suspendiendo todo desde el viernes, al menos en este centro que yo puedo hablar por mi centro y por mis compañeros. Paciente, escucha, la sanidad se lucha. Lo que piden es, básicamente, se nos mejoren las condiciones de cara a un futuro, ¿vale? Porque lo que estamos teniendo ahora mismo son unos contratos precarios en los cuales la mayoría de nosotros estamos trabajando con contratos temporales, estamos haciendo una media de 45-55 horas semanales sin respetar las 48 horas de descanso porque no cubrimos todo, ¿vale? No somos los médicos suficientes, hay un déficit de médicos en torno a unos 2.000 médicos, están faltando ahora mismo en las islas y a pesar de que seguimos formando médicos, no se están quedando porque las condiciones que tenemos no son las adecuadas. Y la pregunta en este momento que se hace la ciudadanía es ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Mi parte optimista me dice que sí, mi parte realista me dice que no. Mientras tanto, la Consejería de Sanidad explica que esta merma en los servicios no está dificultando el desarrollo normal de la actividad, pero por lo menos en Lanzarote estas afirmaciones no se ajustan a la realidad. Bueno, lo cierto es que también nos han llamado otra gente que no han querido salir, pero sí para que denunciemos el tema. Por eso hemos ido hoy precisamente al hospital. Valentín, ¿cómo ves tú esta situación? A ver, si nos fijamos en las pequeñas pancartas esas que tenían en esta concentración ante el hospital, vemos que las reivindicaciones son muchísimas, es decir, es como reivindicar en la base del sistema propio de la sanidad, pero una de las cosas que dijo la doctora que estaba hablando ahora, que es de las importantes, es lo de un poco la precariedad laboral. Yo creo que todos conocemos médicos y enfermeros que tienen contratos temporales y después esos contratos temporales lo que está haciendo el Servicio Canario de Salud es que ni siquiera respeta las 48 horas que tienes que hacer de descanso entre jornada y jornada, es decir, es un desastre en cuanto a la gestión con las personas que tienen contrato temporal y un contrato temporal impide que tú puedas, por ejemplo, pedir un crédito hipotecario. Si te quieres comprar una casa con ese tipo de contrato, no sabes cuánto, no te dan una... Pedro Sánchez te lo da, muchacho. Pedro Sánchez, eso te avala todo. y después otra cosa, es decir, efectivamente, la sanidad tiene muchos problemas. Yo creo que lo que me extraña es que este tipo de concentraciones no se hayan producido antes, porque por lo menos en la Administración de Justicia, las concentraciones, las huelgas, las manifestaciones han dado sus frutos, es decir, ya jueces y fiscales y también letrados de la administración, al menos esos tres colectivos, tienen un aumento de sueldo como mínimo de unos 400 euros al mes. O sea, imagínate si le aumentas a esta gente el sueldo de 400 euros al mes, seguro que estaría mucho mejor. Y porque de momento no han llegado a un tipo de acuerdo, parecía que iba a haber un acuerdo y que se iba a evitar la huelga antes de las propias elecciones y no lo han conseguido al final, ¿no? Sobre todo porque afecta, digamos, a todos los estamentos de la sanidad en las islas. A mí ahora lo más que me preocupa es sobre todo los pacientes, esperemos que son los que nos están llamando, que se vuelva a la normalidad, que el gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, pues resuelva el problema. Lo que también es un problema en la isla de Lanzarote, y aquí lo hemos venido denunciando, y ahora lo hace el candidato a la presidencia del Cabildo, y que también fue, y es parlamentario, ya fue parlamentario, porque creo que ya se ha disuelto la Cámara Canaria, es Osvaldo Betancor con el tema de las carreteras. Y es que es verdad que, a pesar de que en los presupuestos anuales, en estos últimos 4 años, figuraba cantidades de 15, 20 millones cada año para carretera, la realidad es que no se ha invertido ni siquiera el 10% de esas cantidades. Vamos a oír a Osvaldo Betancor. Respecto a la infraestructura, hemos visto como islas como Fuerteventura, que planifica y materializa, en este momento ha subido la conectividad, ha subido la frecuencia, ha subido el confort, ha subido la seguridad en nuestras carreteras, en sus carreteras, y islas como Lanzarote, con una misma carga de protección paisajística, con una misma carga de protección jurídica, vemos como que en este momento no se ha hecho absolutamente nada, más allá de esa rotonda en Matger y más allá de un balde de piche en la autovía en la altura del aeropuerto, ¿no? No solo no hemos visto esa sumisión en la inversión del gobierno para mejorar nuestras carreteras, de Playa Blanca a Yaiza, la salida de Arrecife, que todos los días es un embudo, sino que tampoco se ha visto la materialización y las mejoras de las carreteras que dependen del Cabildo Insular de Lanzarote. Lo que se ha hecho es lo que venía de atrás, la carretera de Nazaret, la carretera del Mojón,
Y yo creo que en este momento necesito adquirir compromisos con la ciudadanía. La carretera del Golfo tiene que ser una realidad. Yo creo que es terminar con ese círculo económico en la parte sur de la isla. Y otra realidad tiene que ser del Peñón a Mazdache, ¿no? Yo creo que es una carretera que clama al cielo y es un compromiso que adquiero con la ciudadanía de Lanzarote. Lo que depende del Cabildo Insular de Lanzarote lo vamos a posicionar y mejorar y ampliar lo que es la seguridad, sobre todo para garantizar la seguridad de los ciclistas en esta isla, que todos los domingos y todos los sábados nos estamos comprometiendo en la seguridad de ellos y de nosotros. Es increíble porque realmente hace tiempo ya que no se hace una inversión real en carreteras, en infraestructuras importantes en la isla de Lanzarote. Ya hace bastantes años, en carreteras por lo menos que yo, más allá de esa, que quedó muy bien, pero bueno, la rotonda de Mache, pero realmente, oiga, que en 4 años, lo que haya hecho el gobierno del Pacto de las Flores, presidido por Ángel Víctor Torres, sea una rotonda, pues realmente clama al cielo. Clama al cielo, pero más clama al cielo que los políticos de Lanzarote se den por satisfechos. Vayan a hacerse una foto, una rotonda, que no deja de ser una anécdota dentro de una isla como Lanzarote. Es verdad que es útil para los vecinos de Macher, había que hacerla, pero tenía que haber pasado como una obra menor, que está bien que el alcalde Tías la venda porque es su municipio, pero no que fuera la referencia de inversiones viarias en Lanzarote. Pero no nos tiene que sorprender que no se invierta en carretera porque no se hacen proyectos a tiempo, porque los propios políticos dicen que no son necesarias, a pesar de que pues, usted salga con su coche, quiere ir a Playa Blanca y se desespera. Se desespera porque ponen su vida en riesgo cada vez que hace un desplazamiento largo. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted tiene la paciencia suficiente, pero hay gente que no la tiene y ve coches que vienen hacia usted por su carril, que no sabe si realmente va a poder acceder o no, tienen que frenar mucho los coches y demás. Creo que el déficit se debe a la falta de sensibilidad de todos nuestros políticos. Y es curioso, es muy curioso que precisamente en los 15 días de campaña sí son capaces de detectar, de empatizar con las necesidades del público en general, del electorado, y 10 días después, 20 días después, cuando toman posesión, están 4 años sin detectar esos problemas y sin darle solución. Sobre todo sin darle solución, porque llevamos tiempo esperando. Miren, yo creo que pocas veces se ha dado lo que se ha dado en esta legislatura. Que el gobierno de España sea del Partido Socialista, que el gobierno autonómico sea del Partido Socialista, que el Cabildo de Lanzarote sea del Partido Socialista. Y es cuando menos se ha hecho en esta isla. Antes estábamos viendo el tema de sanidad y oíamos a una señora que se había desplazado desde Playa Blanca hasta Recife para hacerse una ecografía. Vamos a ver, ¿no creen ustedes que se podría ir desdoblando servicios como esos? Por ejemplo, poner el servicio de ecografía, de radiografía, de laboratorio en Playa Blanca no evitaría esos desplazamientos a Recife. Pero es más, la última vez que se habló de exigirle al gobierno de Canarias el desdoblamiento de la carretera de Playa Blanca fue en mi época. ¿Saben cuántos años llevo yo fuera del ayuntamiento y fuera de la política? 4 años y 6 del ayuntamiento. ¿Ustedes han oído algo? No. Yo lo que he oído es a un alcalde que, lejos de reivindicar, se une al Partido Socialista, que no ha sido, por no ser capaz, no ha sido capaz ni de rellenar el hoyo de la carretera del Golfo. Una localidad donde es visitada más que los centros o tanto como los centros turísticos, porque es un centro turístico natural. Y eso no se ha hecho y pretenden ustedes que se desdoble una carretera. Mire, el otro día tuve oportunidad de leer en Facebook algunos de los puntos que lleva el Partido Socialista y de verdad que me llamó tremendamente la atención. Uno de ellos que decía, casi todos me llamaron la atención, pero ese especialmente, porque vamos a poner un transporte digno para que las familias se puedan trasladar a sus lugares de trabajo y a sus domicilios. Digo, pero vamos a ver, es que no, tuve que mirar otra vez porque digo, Dios mío, será lo mejor Podemos o será lo mejor Coalición, pero ¿cómo tú, que llevas 4 años trabajando en el Cabildo de Lanzarote, con el gobierno de Canarias con tu mismo color, con el gobierno de España de tu mismo color, no has puesto un transporte decente en esta isla? ¿Cómo es que ahora vienes a decir que no hay vivienda porque están todos llenos de viviendas vacacionales? Mire, vamos a ver, las viviendas vacacionales, si existen es porque usted lo ha permitido. Y por otro lado, es el único producto que recibe nuestra familia directo del turismo.
Y seguramente la familia de Playa Blanca que tenga una segunda vivienda no la va a alquilar, porque entre otras cosas, ustedes, los socialistas y los de Podemos, lo que facilitan es que te metan una patada en tu casa, en tu propiedad, y se metan dentro. Entonces, ya está bien de tanta demagogia y de tanta tontería. Y aquí no se ha hecho nada. Y menos se va a hacer de aquí en adelante. Y después hay otra cosa. Yo también creo que, a ver, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista de Lanzarote y de los diputados socialistas en el Parlamento de Canarias hay una diferencia muy evidente con, por ejemplo, el Partido Socialista de Fuerteventura. El Partido Socialista de Fuerteventura tiene un líder que es Blas Acosta, que consigue muchísimas cosas de Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias, que siempre está apoyando, y en cambio aquí en Lanzarote da la sensación de que la postura es la de sumisión, es decir, está sumiso. Loli Corujo es una persona sumisa, por ejemplo, a Ángel Víctor Torres. Lo llama cuando ya, por ejemplo, con el caso de las jaulas marinas, ¿el problema se ha arreglado? No, ¿se va a arreglar? Yo creo que tampoco lo ha arreglado el señor Ángel Víctor Torres. El problema del soterramiento de la carretera de Playa Honda, ¿lo va a arreglar? Yo creo que no lo va a arreglar. Es decir, lo ha llamado en los momentos más críticos y ni siquiera le ha echado una mano. Y después, efectivamente, ¿por qué no tenemos inversiones en carreteras ni en infraestructura? Porque simplemente porque es que no tienen en consideración a Loli Corujo. Y perdona también, y después también hay otro problema más grave, que es que también en el gobierno de Canarias están muchos de los trabajadores, funcionarios y tal, en fin, altos funcionarios, pues con el tema de las energías limpias, muy mosqueado con Lanzarote, porque ellos aprueban proyectos que se pueden hacer en zonas ya entropizadas, es decir, zonas ya donde no provocaría ningún problema al paisaje, porque ya están ya entropizados, por lo tanto construidos, deteriorados, y no se deja, por parte del Cabildo de Lanzarote, no se deja poner ni un solo molino de viento. Se recurre cualquier proyecto que se intente instalar, igual que parques de placas fotovoltaicas, en la zona, por ejemplo, donde yo creo que no hace ningún tipo de daño, que era el vertedero de Villargana. Aquí hay una cosa que es muy penosa. Por una parte, yo puedo estar de acuerdo con el Partido Socialista, que hubiese sido mucho más ventajoso una promoción pública de esas inversiones, que tenemos la oportunidad de controlar una energía alternativa, pues que se haga. Pero eso es igual que si usted está en el colegio y el profesor le dice, mira, tienes que traérmelo hecho. Puedes hacer una redacción o puedes hacer un comentario de texto. Oye, usted decide un comentario de texto porque le gusta más, usted decide hacer una redacción porque es más creativo, pero lo que no puede hacer es usted volver al colegio, volver al examen y no tener nada hecho. Entonces, evidentemente, lo que acabará el profesor es exigiéndote que haga lo que él entiende que hay que hacer y pierdes tú la capacidad de elegir. Y eso es lo que está pasando en Lanzarote, pero con todos los temas. Con todo. Usted mira un tema, no se ha hecho nada. Y yo creo que ese es el problema del Partido Socialista, que quiere presentarse a estas elecciones con proyectos como si no hubiese estado gobernando y después con actuaciones que son ridículamente electorales. Como, por ejemplo, plantean una alternativa de transporte público, dice que van a hacerlo directamente y en lugar de captar al usuario, se reúnen con los transportistas diciéndole, oye, si nosotros vamos a hacer esto, que en realidad no lo van a hacer porque eso tardaría más de 4 años en ponerlo en marcha, pero como engatusándole, diciéndole que pasarían a ser funcionarios en lugar de ser ahora trabajadores en precarios la mayoría como son. Que eso sí lo tendría que solventar y solventar también el uso del transporte público, ¿no? Y Jorge, y yo por ejemplo, o sea, yo discrepo en esto de que se diga que han sido un gobierno sumiso. No es sumisión, es despreocupación. Solo son hábiles en generar conflictos. O sea, ¿o usted cree que es una prioridad para la isla de Lanzarote ir al único museo submarino que tiene Europa y que está en el municipio de Yaiza, en Playa Blanca, y sacar al que ellos creen que es Calatayud, porque no se sabe quién es, porque aquello está todo lleno del ecosistema que se ha formado allí? O sea, ¿usted cree que eso es una prioridad? O sea, ¿usted cree que es una prioridad quitar los caballos? ¿Usted que es una... O sea, que el otro día leía yo en un medio de comunicación que eso me da leña mañana, tarde, noche, y dicen ahora que van a poner otras querellas. Digo, pues cuando empiezo yo a poner las mías agüitas, no tengo ni con un mes. Pero oigo, o leo, es Gladys Acuña, Pedro Sanginés quienes dieron la licencia del hotel de Playa Blanca. Digo, pero es que hay que tener cara, ¿eh? Hay que tener cara que usted
apruebe la moratoria, Carlos Espino firme un convenio con Yudaya y le diga usted en 10 años no puede construir, lo respetan transcurridos los 10 años, pues claro que hay que firmar ese convenio. Pero entre otras cosas son perversos, porque la autorización turística se la da el Cabildo de Lanzarote con el Partido Socialista unánimemente en esta legislatura, y quien firma la licencia es su delfín, Óscar Noda, su muchacho en Yaiza, no yo. Pero para que ustedes pero hay vean, que decirlo que eso estaban obligados, tanto el Cabildo como por supuesto, pero yo he dicho que no, pero estamos obligados porque lo obligó él, claro, Carlos claro. Espino. Eso es un convenio Lo que que viene... me quiero decir, Jorge, es que son verdaderos artífices en generar problemas, en generar polémicas donde no la hay y en no solventar ni generar ni un solo propósito bueno para esta isla, porque han tenido 4 años y no lo han hecho. Efectivamente, yo lo que hay es el debate siempre lo llevan al tema ideológico. El Partido Socialista en eso son muy expertos. Por ejemplo, energías renovables, hemos visto que no han hecho nada, y no es que lo digamos nosotros, que no han hecho nada en energía, no han hecho absolutamente nada en energía renovable. No, nada, es que se ha ido para atrás. Se ha ido para consumo atrás. de energías contaminantes. Lo dice hasta el propio gobierno de Canarias en la respuesta. Y no te recuerdo, es decir, en la respuesta que es la del gobierno de Canarias por el recurso que presentaron por el parque de los dos molinos ahí en las caletas, el gobierno de Canarias le dice, oiga, pero es que ustedes no hacen nada, esto tiene una memoria medioambiental, está aprobada, ustedes van para atrás y que son directivas europeas que obligan a los países a introducir energía limpia, pero sí, para precisamente evitar lo antes posible, o si ya creo que no se va a poder evitar, pero bueno, en lo posible el cambio climático. Pero lo que sí que hacen es después, hablar de saturación turística, que lo único que consigue es que al final ya se hable de turismofobia, y que estén pasando episodios concretos, es decir, fíjate lo que consiguen, no consiguen poner ni una piedrita para favorecer las energías renovables. Quieren una isla desarrollada turísticamente de forma sostenible y no hacen nada en energía renovable, y por otro lado lo único que hacen es levantar la bandera ideológica del ecologismo, que las consecuencias que trae son totalmente contrarias a las que persiguen. Es decir, es una cosa, la verdad, que es bastante absurda. Poniendo en peligro la única industria de la que vivimos. Porque podríamos hablar del modelo turístico, pero para hablar del modelo turístico te tienes que sentar con todos los agentes sociales implicados. ¿Qué pasa? Que es la única forma de despistarlo. Acabo de decir que lo único que saben hacer bien es generar polémica, generar conflicto y generar historias donde no las hay. Pero luego no vemos a una mujer fajada y decir, oiga, yo quiero el desdoblamiento de la carretera de Playa Blanca. Oiga, yo quiero que aquí me hagan el túnel en Playa Honda. No, yo quiero, mire, vaya y revise la puerta del búnker porque parece que ahora es más pequeña que el aparato que pensamos poner dentro. O sea, ¿usted ha visto algo de eso? Oiga, que usted vea que los coches se montan unos encima de otros en el hospital y en 4 años no han puesto una alternativa. Le quiero decir, esto ha estado manga por hombro. Y si no le ponemos remedio los ciudadanos de esta isla, el próximo domingo estaremos 4 años más igual o peor. Bueno, hoy la presidenta del Cabildo de Lanzarote daba una rueda de prensa, bueno, por lo menos tuvo el detalle de darla en el Partido Socialista, para anunciar varias cosas, entre otras una querella por injuria contra este medio, con Lancelot Medio, por la publicación el pasado viernes en el diario digital de Lancelot, de una noticia donde se alertaba de la posibilidad de que se hubiera ocultado información, incluso tergiversado fechas de documentos, en la denuncia que presentó Dolores Corujo contra el que era su rival en aquel entonces, Pedro Sanginés. Eso este titular y esta noticia ha creído Dolores Corujo que es injuriosa, y por eso, por primera vez, una presidenta o un presidente del Cabildo en la historia de la democracia presenta una denuncia, en este caso una querella, contra un medio de información que, en fin, que lo único que hemos hecho es, en base a una documentación que hemos conseguido, pues publicar una noticia que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero en cualquier caso una noticia basada en una documentación. Muchos creen que esta reacción de Dolores Corujo viene
en fin, porque hay nervios, es normal, están en una campaña electoral, están a 5 días de las urnas y quiere desviar la atención de lo que muchos consideran que ha sido una gestión pobre, muy pobre, la que ha realizado en estos 4 años Dolores Corujo. Lo estábamos comentando aquí, carretera, nada. En el tema del gobierno canario, donde ella es parlamentaria y socia, en este caso, del mismo partido que el presidente del gobierno de Canarias. En sanidad, pues no hemos ido a mejor, hemos ido a peor. En tema de energías limpias, ya lo decíamos, para atrás. Y realmente en grandes infraestructuras, muy pocas, por no decir casi ninguna, la que se ha realizado en estos 4 años. Más allá de repartir subvenciones, que está bien que se repartan, es verdad que la mayor parte se repartieron este último año y cuando faltaban solo un mes para las elecciones. La verdad es que poco más se ha hecho en ese cabildo de Lanzarote, más allá del día a día. Tenemos también problemas en el tema de las residencias sociales, con el tema de privatizar la gestión o externalizar, como ahora ellos dicen. Antes decían privatizar cuando lo hacía el Partido Popular, ahora ellos llaman externalizar la gestión del centro de Alzheimer de Taiche, que antes lo llevaba una ONG. No se han acogido al concierto social que precisamente aprueba el gobierno de Canarias para que este tipo de colectivo pueda adherirse. En definitiva, también debe estar un poco molesta por la información que ha dado a conocer Coalición Canaria de que ha habido una compra de más de $500.000 de euros a la familia del que es número 3 de la lista electoral del Partido Socialista, en este caso la familia de Benjamín Perdomo, en relación a un terreno que hay unos tanques reguladores desde hace ya muchos años, del año 1982, por parte de Inalsa, y que efectivamente la familia tenía todo el derecho del mundo de recuperar ese terreno que en su día se llegó a un acuerdo en precario por los abuelos de los actuales que reclaman. Y en cualquier caso han comprado no los 500 o 1000 metros que podría ser donde está eso, sino que han comprado una macrofinca de más de 170.000 metros cuadrados. En fin, en cualquier caso, ella ha justificado esa denuncia porque considera que está dentro de una campaña que se está haciendo contra ella por Coalición Canaria y Osvaldo Betancor, utilizando a Pedro Sanginés. Pero en cualquier caso, hoy en esa rueda de prensa nos ha sorprendido, al menos a mí me ha sorprendido, porque ha sacado Manolo una noticia en relación a que hay unos rumores y que el Coalición Canaria tenía previsto sacar en algún medio de comunicación, no ha dicho en qué medio de comunicación, en este por lo menos no, porque nada sabíamos y nos acabamos de enterar de la noticia por lo que ella acaba de decir, en el sentido de que había rumores en las redes sociales, no sé en qué redes sociales, yo por lo menos no he leído ninguna, pero por lo visto existe, según ella, en donde se le iba a sacar la noticia el mañana jueves, con poca capacidad de reacción, de que iba a ser, la noticia iba a estar relacionada a que dio positivo en un control de alcoholemia y se le retiró el carnet. Ella lo desmiente totalmente, ha mostrado, por lo visto, yo no he estado en esa rueda de prensa, un certificado de la Delegación de Tráfico de Las Palmas, donde certifica que ella no tiene ningún expediente abierto, pero en cualquier caso vamos a verlo a ella misma. Tengo a su disposición para que puedan examinarlo. El certificado expedido en el día de ayer a las 3:54 horas por la Jefatura de Tráfico de Las Palmas, que demuestra que es rotundamente falso que se me haya retirado el carné ni que haya cometido infracción de ninguna índole. Entenderán que no haga entrega del mismo porque es bastante violento y desagradable, me parece, tener que justificarme ante acusaciones falsas y de un nivel de grosería que se hace insoportable como para hacer circular un certificado que tan solo a mí me atañe. Bueno, yo reconozco que no tenía noticia de que se fuera a sacar esa noticia y sobre todo no había oído nada en las redes sociales, pero tampoco eso no significa nada porque yo no sigo las redes sociales, sino el WhatsApp y poco más.
Don Manuel, el hecho de que se haya, porque entre otras cosas, por cierto, que lo quiero aclarar, a Dolores Corujo, por mucho que ella sea del Partido Socialista, este medio de comunicación, si tiene algo que no ha cumplido otros medios, es precisamente no meternos en las cuestiones enteramente personales fuera de la política. Lo hemos demostrado en estos 40 años que llevamos en la vida política de Lanzarote, y nunca nos hemos metido en este tipo de cosas. Y tenga la seguridad, Dolores, que nosotros no hubiéramos hecho público si alguien nos hubiera filtrado esa noticia, que consideramos que es una cuestión que si usted quiere aclarar, pues la aclara, pero nosotros al menos no nos meteríamos en este fregado. Manolo, ¿qué te parece el tema de la rueda de prensa? Yo en primer lugar quiero aclarar que a mí a este medio solamente me une esta participación que hago a lo largo de unos días a la semana con este medio, con lo que el análisis que voy a hacer es expresamente personal, que pueden ustedes compartir en mi periódico, que aquí el CISMIU del que respondo y además el que me da la libertad para opinar como me sale de donde me sale, que me suele salir. Y en este caso concreto yo creo que hay que desdramatizar estos anuncios, porque no es sino parte del teatro propio de una campaña electoral. Los que como usted y como yo llevamos cerca de 30 años observando lo que pasa en la vida política y viendo cómo funcionan sus actores, sabemos que quien quiere presentar una querella, pues hace lo que hizo Gladys, por ejemplo, la presenta y dice que la ha presentado y punto. No escenifica, no la pone en el centro del mensaje de la campaña para atemorizar, para desprestigiar, porque la misma persona que dice que la están intentando desprestigiar es quien se dirige a este medio, desacreditando al propietario y desacreditándonos a todos los que participamos en él, porque parece que por el solo hecho de venir aquí somos todos unos corruptos. Entonces, sorprende que tengan la piel tan fina, y lo digo por mi propia experiencia, y yo estoy sujeto a que me digan lo que da la gana a la gente, porque yo digo lo que creo que tengo que decir y para lo que creo que tengo documentación, y eso es exponerse. Por eso yo creo que lo que estamos viendo aquí es el posicionamiento de una de las principales candidatas a Lanzarote ante el riesgo de perder lo que le da su poder en la isla, que es la presidencia del Cabildo. Si no fuera así, sus asesores, que son buenos, y yo di fe de ello porque he trabajado con ellos, no la dejarían hacer esta escenificación en plena campaña electoral, apenas a 2 días de explotar los mensajes de cada partido. Ahí es donde hay que situarla. Yo no sé si presentarán una querella, no sé si irán contra usted, no sé si su amiga no, la Loli, querella, por lo visto, ya la presentó. Que usted presume de ser amiga de ella, realmente yo entiende que usted iría personalmente y yo quiero seguir de siendo ella. amiga de ella. Lo que pasa es que dos no puede si uno no quiere, y ella es la que en ese momento, pues por lo visto, no ha venido tampoco al debate electoral de hoy. Es la primera vez en los 16 años que hemos empezado a hacer los debates electorales en esta televisión que falla una presidenta del Cabildo, un presidente del Cabildo y candidata a la reelección. Es la primera vez que no viene, lo cual eso sí que molesta por la falta de actitud democrática que deben tener los cargos públicos. Estos debates se han desarrollado, han venido también el resto de candidatos del Partido Socialista sin ningún tipo de problema. Ellos saben que aquí se les trata con la seriedad que siempre hacemos con todo, y en cualquier caso sé que no ha gustado precisamente en muchos cargos públicos del Partido Socialista precisamente esa posición, pero es verdad que ahora difícilmente nadie va a decir o a llevar la contraria a Dolores Corujo. Pero en cualquier caso, ¿qué te parece ese anuncio que ha hecho Dolores Corujo? No digo solo de la querella, que, si no, te quiero meter en querella, te estoy hablando... Vamos a ver, Jorge, usted no me está preguntando... Estoy metiendo el que haya sacado el tema del que no ha dado positivo en ningún test. Mire, yo no sé si... se la ha retirado yo la verdad, el carnet por beber. Jorge, no sé qué hay de eso, no sé si es verdad, si es mentira. Yo tampoco había oído ningún rumor en los medios de comunicación ni nada de eso. Pero sí le puedo decir a Dolores Corujo que a mí me condenaron cuando yo no había cometido delito alguno. Y curiosamente, una de las juezas que me condena es hoy la viceconsejera del Partido Socialista, obrero español en el gobierno de Canarias. Lo que le quiero decir a Dolores Corujo es que si ella está afectada porque dicen lo que dicen y no fue así, imagínese cuando te lo hacen, te ridiculizan, te humillan delante de una isla entera con la participación del Partido Socialista. Eso es lo que le quiero yo decir a Dolores Corujo de aquí, hasta el punto que me enfermaron. Pero
Cuando me decido hablar y digo, oiga, en Yaiza está ocurriendo esto. El Partido Socialista ha atrapado, ha abducido a Óscar Noda, que es un hombre de paja, completamente vacío, y lo han abducido para tener gente en Yaiza. Desde ese momento, La Voz de Lanzarote, Radias de Lanzarote, los techos y todos ellos, no han parado de decirme de todo a diario. A diario. Lo último fue la Techi o la Tocho o la que habló esta mañana, que me decía corrupta cuando saben que no lo soy. Cuando saben que no lo soy. Y en breve se los demostraré a través de un escrito. Entonces, Jorge, a lo mejor no soy la persona apropiada para que usted le pregunte eso. Pues nada. Porque una cosa es hacer teatro y otra cosa es que te hundan en la miseria. Entonces, vamos a dejar las cosas así, y yo la verdad, en esos temas personales no me quiero meter ni me quiero dejar de meter. Lo que sí digo es que cómo se atreven a decir eso cuando ellos mandan a los suyos a desprestigiar a otros. Bueno, es que nosotros somos, y todos somos personas, y yo voy donde me da la gana. Y yo con el propietario de este medio no tengo relación alguna, y si la tengo, problema mío. Punto y final. Somos hermanitos de la caridad en comparación. No. El niño Jesús son ustedes. Hermanitos de la caridad. Porque aquí se le da juego a todo el mundo, aquí puede entrar todo el mundo en los debates. Mire que a Dolores Coruja le hemos intentado, pero está demostrado. La pobre de gabinete de prensa ya le salen los colores, porque es que le da vergüenza, porque es grosero ya la situación, que le hemos llamado como presidenta del Cabildo, como secretaria general del PSOE, y no viene sino cuando ella ya por presiones, porque yo llamo y conozco a mucha gente del Partido Socialista con los que tengo una buena amistad, una gente realmente que yo valoro muy positivamente, porque van a gestionar, van a trabajar, no a enredar como últimamente el equipo que tiene Dolores Corujo se dedica, ¿no? Pero en cualquier caso, cada uno hace lo que quiere. Dolores Corujo ha entendido que lo mejor para su campaña es pues jugar a ese juego de denunciar a un medio de comunicación, que de alguna manera es una forma de intimidar, de tratar de, que no va a conseguir, por supuesto, de limitar la libertad de expresión de un medio de comunicación. Pero en cualquier caso yo en esto no quiero, porque estos iremos a los juzgados y ya se verá. Pero en cualquier caso lo que sí quería decirte es el otro tema, que es el que a mí tiene más contenido político desde el punto de vista que ella lo ha sacado. Ha sido ella quien ha dado la noticia de que corría el rumor en las redes sociales de que se iba a sacar un documento o una noticia en relación yo de todas maneras, a su estado personal. Sí que quiero decir que desde que llevo también participando en las tertulias, yo creo que, bueno, y todos los televidentes son testigos de las veces que has dicho, Jorge, tú en antena, que has intentado contactar con la presidenta del Cabildo. Para todos los temas. Para todos los temas. O sea, que yo ya creo hemos dejado a veces de llamar que eso lo saben perfectamente. Educación, y después hay muchos dirigentes del Partido Socialista que sin problemas no tienen ese problema de sectarismo, claro, y de ser absolutamente agresivos con este medio de comunicación, con el grupo de medios. Y en cuanto a lo de la rueda de prensa, porque la rueda de prensa la convoca para hablar de los rumores, no lo convoca para hablar nada de la querella que ha presentado contra Bueno, inicialmente sí, inicialmente empieza con eso y termina, por lo visto, termina. Y lo de los rumores, yo me he enterado cuando llegaba aquí, yo en las redes sociales no había visto nada de este tema. Yo tampoco. Es una cuestión del ámbito personal. Yo creo que tú has puesto las cosas claras al decir que en el caso de que lo hubiese sido cierto, ni siquiera lo hubiesen planteado, porque se trata de la esfera absolutamente personal, por mucho que estén las elecciones cerca, y ya está. Lo que sí quiero enlazar una cosa con la otra, es decir, yo he visto muy desencajada a la candidata del PSOE a la presidencia del Cabildo, es decir, convoca una rueda de prensa sobre unos rumores en las redes sociales sobre si le habían quitado el carnet de conducir porque superó un control de alcoholemia, etcétera, etcétera, por unos rumores. O sea, nadie ha publicado absolutamente nada, y al parecer nadie tenía intención, por lo menos en este medio no se conocía. Al menos este medio de comunicación ni teníamos conocimiento, y si lo hubiéramos tenido, y después, le puedo garantizar a Dolores Corujo, que ya me conoce, no. Y después lo otro, una querella, o sea, querella vía penal, querella criminal por la vía penal, contra un medio de comunicación por parte de una presidenta del Cabildo, por injurias y calumnias. Yo creo que yo no sé si hay demasiados precedentes al respecto de esto, ¿no? Y esto, para mí,
uniendo las dos cosas, convocar una rueda de prensa casi para hablar de rumores en las redes y aprovechar para hablar de la querella, yo creo que forman parte y para desprestigiar la campaña que, según ella, se está haciendo sucia, lo nombró en varias ocasiones, tengo entendido, sobre, en este caso, de Coalición Canaria, y que está utilizando los medios, en este caso... Hay un dicho que dice que piensa... Claro, ella cree que todo está coordinado. Exactamente. Pero bueno, y bueno, Jorge, de todas maneras, yo lo que creo es que probablemente a lo mejor esté mucho más nervioso y forme parte también de una estrategia de ese grupo que la asesora, habrán pensado, oye, pues presentar la querella contra el grupo Lancelot, pues va a ser que en un momento determinado este grupo de medios hable exclusivamente de eso y no hable de otros temas. Eso tiene su sentido. O sea, no hace muchos días, la semana pasada, se mantuvo un pulso entre un medio de comunicación, el que está más cercano al Partido Socialista, y Coalición Canaria, que ganó ese medio de comunicación con el apoyo del Partido Socialista, y posiblemente paguen los costes conjuntamente, a pesar de que la línea editorial es francamente socialista. Eso fue así, o sea, ellos han blindado una parte de la prensa en la que tienen cierta prioridad, y la otra en la que no han conseguido esa actuación, porque tampoco han mantenido una relación estable a lo largo de estos años, pues tiene miedo de que puedan significar que no se ha hecho absolutamente nada, que realmente no se ha trabajado, y lo que quieren es desprestigiar ese mensaje. Claro, desprestigiar el mensaje de que, claro, como aquí venimos diciendo desde hace más de un año y pico, de que efectivamente lamentamos ver lo poco que se ha hecho desde el Cabildo de Lanzarote, la poca gestión, porque es que, miren, no se ha hecho ni una sola vivienda en Lanzarote, en 4 años. Y en el discurso, si no recuerdo mal, y si no fue en el discurso, fue unas declaraciones aquí en las primeras veces cuando se hizo presidenta, dijo que iba a ser el año de las viviendas del Cabildo de Lanzarote, que de hecho pidió un crédito de 16 o 17 millones de euros que nunca se terminó de invertir en nada. Pero bueno, en cualquier caso es lo que hay. Astrid, Gladys, si no me equivoco. No la riendo yo la ganancia, Astrid, en este momento. Te voy a expulsar de la tertulia durante un rato. Pues usted expúlseme, que después le voy a poner una querella. Porque yo ya tengo derecho adquirido. Ahora va a venir Alberto Rodríguez, que fuera el tercero de Podemos en España, que ahora es el que lidera el proyecto, impulsor de Drago Verde Canaria, y que se presenta precisamente a la presidencia del gobierno de Canarias. Bueno, pues como lo anuncié, ya está aquí el que es candidato, en este caso de Drago Verde Canaria, para la presidencia del gobierno de Canarias, don Alberto Rodríguez, para que todo el mundo, como le dije en la introducción, antes de entrar publicidad, pues fue número 3, secretario de organización de del famoso partido Podemos. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues aquí, sobreviviendo a la campaña. Bueno, Alberto, antes de nada, aquí en Lanzarote, el proyecto Drago, yo iba a decir, está muy verde todavía. Bueno, tenemos 6 meses, no solo en Lanzarote, sino en toda Canarias. Realmente, como decimos, estamos con el efecto milagro. Nosotras cuando anunciamos inicialmente, cuando la hipótesis de partida es, hay mucha gente descontenta con los que llevaban gobernando 25 o 30 años, pero también hay mucha gente pues defraudada y decepcionada con los que entraron en 2019, que dijeron que lo iban a cambiar todo, que todo estaba muy mal, que le iban a dar una vuelta al modelo, que sin vivienda, que sin empleo, que sin protección del territorio, y la realidad es que no han hecho nada de lo que dijeron. Entonces, pero por eso mismo, Alberto, tú eres uno de esos desencantados, aparte de la jugarreta que te hicieron, expulsándote hace 2 años, si no me equivoco, del Congreso de los Diputados, ¿no? Claro, nosotros, o sea, yo soy uno, siempre lo digo, sin complejo, yo soy una de esas personas que metió la papeleta a la urna en 2019 creyendo, oye, van a cambiar las cosas, el tema de la vivienda se va a solucionar, van a dejar de destrozar el territorio, el tema de los salarios, a ver cómo los servicios públicos, sanidad, educación, y la realidad mucha gente hemos visto que no ha cambiado nada del modelo productivo. Entonces eso es lo que nos anima a tirar el proyecto. Y personalmente, Alberto, una figura tan controvertida como es la de Pablo Iglesias, que me imagino que fue amigo tuyo, ¿no? ¿Te defraudó también, Pablo?
Tenemos compañeros. Yo intento no focalizar, él y como el resto de las personas, intento no focalizar en individuos concretos. Esto es una cuestión política que ocurre antes de lo del escaño, ¿no? Y es la percepción clara para mí y para otras personas de que una estructura estatal, un partido estatal, no sirve para defender los intereses concretos de Canarias. Que al final, cuando pasa algo grave, cuando necesitas, cuando tocas el pito, por así decirlo, y el toque de corneta para decir, oye, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, ves que solo importan las cosas que ocurren dentro de la M30, ¿no? El caso, quizá, para mí, el caso que marcó un antes y un después del punto de inflexión fue la crisis migratoria. Tener la sensación, no la sensación, sino la certeza de que si eso hubiera ocurrido en Madrid o en Barcelona o en Bilbao o en un sitio que tienen peso político en el Estado, se hubiera actuado de manera diferente. Pero como ocurrió en Canarias, oye, y tanto a izquierda como a derecha, esto desgraciadamente es transversal. Eso toca a todos, ¿no? Manolo. Yo le veo a usted ilusionado con su proyecto, con sus ideas, pero lo que veo también es que en espacios que ustedes tenían una representación pequeña, pero práctica, por el hecho de que podían participar en el debate institucional. Ahora, donde antes había un partido, ahora hay tres. En Lanzarote, por ejemplo, está Lanzarote en Pie, Podemos y Sudrago. ¿No es esa una forma precisamente de impedir que alguno llegue? Porque está claro que si dividimos esa masa que no era tan grande en tres, pues posiblemente, si no todos, muchos de ustedes se vayan a quedar fuera porque no superan el 5%, esa barrera natural que tienen, bueno, natural no, artificial, creada para que no accedan los muy pequeñitos a las administraciones. Nosotros partimos de una hipótesis totalmente diferente a esa, y es interpelar primero, nacer con la visión clara de que interpelamos a la sociedad canaria en su conjunto, no a un determinado nicho o a un determinado sector de votantes con la etiqueta X que le queramos poner. Y sobre todo, y además en cierta medida lo estamos cumpliendo, veremos el 28 con cuánta fortaleza y con cuánta intensidad, interpelar sobre todo a la abstención, a ese 50% de gente en Canarias que no participa. Nosotros estamos viviendo un proceso súper bonito, que ya digo, veremos cuánto calado tiene, de gente que nos escribe, nos contacta por la calle y sobre todo en redes sociales y demás, nos dice, yo nunca había votado. Gente muy joven, pero no solo gente joven. ¿Cómo se vota? Ya no piden preguntar cómo son las papeletas, explícame el sistema electoral, sino cómo se vota literalmente hablando. Son gente que le tienes que explicar, oye, tienes que ir con el DNI, tienes que ir al colegio y demás. O sea, nosotros aspiramos a que mucha de esa gente que está desencantada con la política, no que se desencantó ahora, que también la hay, sino que lleva desencantada toda la vida, que participe, que vea que hay gente joven, preparada, con propuestas frescas y valientes, y que diga, oye, voy a darle una oportunidad a esta gente. Usted está dando una visión también en esa explicación que yo considero cierta y acertada, en la existencia en Canarias de poblaciones que llegan a ese nivel de marginación, o sea, de ni tan siquiera saber cómo se vota físicamente. Cuando se habla, porque aquí en política en general y en los medios, ¿no?, se dan frases muy hechas que a veces se vacían de contenido. Cuando se dice exclusión y pobreza, la pobreza es una cosa que se percibe con claridad, que tiene unas bases materiales. La exclusión es algo mucho más amplio. Y esto es un ejemplo de eso. De gente, evidentemente, sobra decir que toda la gente que nos contacta son de nuestros barrios, gente, vecinos del barrio, gente de los barrios populares del archipiélago, de pueblos, que están totalmente excluidos de la institucionalidad, del sistema de participación política, al final excluidos de los derechos, porque lo que decimos siempre, al final del derecho al voto, van surgiendo también el resto de los derechos. Difícilmente vas a poder reivindicar mejores derechos laborales o tener una sanidad pública más decente o tener mejor acceso a la vivienda si ni siquiera tienes la posibilidad de participar políticamente y decidir en libertad o con tu voto en la urna, ¿no? Esto es un drama y estamos hablando que va aumentando. En 2019 fue cercano al 50% la gente que en Canarias no participa. Es dramático. O sea, la gente que manda, que gobierna, debería decir, oye, aquí tenemos un problema. Hay una cuestión que has dicho, Alberto, en relación a que efectivamente te das cuenta después de no estar en Podemos
que hay partidos que por su estructura a nivel nacional pues no afrontan, digamos, los problemas de Canarias, con lo cual tiene sentido que aparezca Drago, ¿no? Que es un partido de corte regional, ¿no? En este caso. Hemos tenido un gobierno de Canarias, que es un pacto de las flores, que efectivamente, igual que todo el mundo mundial, tuvo que sufrir una pandemia, aparte de lo del volcán y todo eso, pero siempre, bueno, tienes tiempo para hacer gestión, y la gestión no se ha visto por ningún lado, y en materias tan importantes, sobre todo después de lo que ha pasado con la pandemia, etcétera, etcétera, como es el de las energías renovables, el tema de la vivienda que ahora está, es decir, y he visto que ustedes, por ejemplo, de las dos notas de prensa que me han mandado precisamente, una está relacionada con el tema de la vivienda y otra con el tema de la sanidad, si no recuerdo mal. ¿Qué ofrece Drago Canarias? Que no ofreciera ya otro pacto o sea, otro partido como Podemos, por ejemplo. Primero, para empezar, coherencia y credibilidad, porque lo que no puede ser es que los que llevan gobernando 4 años ahora vengan en campaña electoral, y hablo de todas las fuerzas, no de una en concreta, vengan en campaña electoral y digan, hay que limitar el alquiler vacacional, hay que ver cómo se actúa con las viviendas vacías, la venta de viviendas a extranjeros y demás, cuando, oye, mucha gente dice, llevan 4 años gobernando, ¿por qué no han hecho absolutamente nada? Venía esta mañana hablando con el compañero Rafa, que se presenta por el Parlamento aquí en Lanzarote, me decía, Alberto, tú entras en la plataforma en Airbnb y te encuentras 7.000 viviendas, 7.000, en Lanzarote, me hablaba. Tú entras en portales, que no voy a nombrar tampoco para hacer publicidad, de cualquiera de los portales que existen, para conseguir un alquiler de larga duración, una familia, gente trabajadora que quiera pues establecerse en la isla, su proyecto vital y demás, y dice, y a lo mejor te encuentras pues eso, 50, 60, y de ellas muchas son también alquiler vacacional. Entonces, tenemos un problema gravísimo que está expulsando a la población de la isla, que afecta también, y ustedes lo saben bien, que afecta incluso a los servicios públicos. No se consiguen especialistas, en el caso de maestros y tal, pasa porque no pueden venir a Lanzarote porque no pueden pagar los alquileres, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay competencias tanto municipales como autonómicas para meter mano en el mercado de la vivienda, para decir, oiga, con las viviendas vacías, oiga, el alquiler vacacional, vamos a regular esto. O sea, se sabe además de Vox Populi que hay muchos que están en fraude de ley, que son ilegales, que no están, digamos, en el circuito, que no están controlados y demás. Hay que actuar desde los poderes públicos en esto, pero claro, eso tiene que entrar alguien que quiera hacerlo, que tenga la voluntad. Y no es más importante el hecho de que no se construyan viviendas desde, por ejemplo, en el caso de Lanzarote, el problema que tenemos es que son 27, 28 años, el último en el 93 creo que fue. Sí, por supuesto, no, pero en Lanzarote eso es algo que atraviesa a todo el archipiélago, y la política pública del gobierno de Canarias, de este gobierno de las flores, progresista y demás. ¿Qué vivienda pública ha puesto en el mercado accesible para que la gente ya sea... En Lanzarote de momento ninguna, pero tienen prometido ciento y tantas. Pero las promesas no sirven para que la gente duerma por la noche bajo un techo. Lo que sí es cierto, y un poco incidiendo en lo que decía el amigo Valentín, Alberto, es que el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el socialista, dijo en su discurso del Estado de la Nacionalidad Canaria, que la realidad, el resumen es que Canarias que ellos cogieron está ahora mejor que hace 4 años. ¿Eso es verdad? Cualquiera que nos oiga en casa se echa las manos a la cabeza. Yo tuve el único debate que nos dejaron participar con Ángel Víctor y el resto de las personas que se presentan a la presidencia del gobierno. Pues quizás por eso no nos invitaron a ningún debate más, porque fuimos el único espacio de la única fuerza que le pusimos sobre la mesa y le dijimos, mira, usted está viviendo en el País de la Maravilla, Alicia en el País de la Maravilla, lo que está pintando. Ahora mismo, vivienda, que acabamos de hablar, los precios de la vivienda son muchísimo más caros que en 2019. Las tasas de pobreza y de riesgo de exclusión son similares a las que estaban en 2019, que se supone que vinieron a arreglarlo todo. La atención a la dependencia, la sanidad. La gente sigue pues acumulada, abarrotando las urgencias de los hospitales. No te dan cita para el especialista, tarda centenares de días. No te dan cita para el quirófano, centenares de días. La destrucción del territorio. Se destruyen 4 kilómetros de costa en Canarias al año. 4 kilómetros de costa. Es como de todo lo que dijeron, los vertidos ilegales, que tenemos sanciones de Europa y demás, los residuos urbanos, lo que es el acceso al agua potable, que ustedes lo están viviendo con más virulencia a Lanzarote y Fuerteventura.
todo eso, todas esas problemáticas, o bien están exactamente igual de mal que estaban en 2019, o muchas de ellas están peor ahora. Por lo tanto, aquí en el tema de las energías limpias estamos peor. Estamos peor. En estos últimos 4 años ha ido para atrás, que realmente es algo lamentable. Pero hay que decir en favor del gobierno de Canarias que también están dando un tirón de oreja a las autoridades locales porque no se ponen las pilas. Manolo. Estamos hablando con usted, un partido que, si somos realistas, evidentemente no va a ser usted la fuerza, bueno, su partido, la fuerza más votada. Desde esa perspectiva, ¿qué puede hacer una persona como usted y los diputados que pudiera llevar al Parlamento de Canarias, que serán pocos, pero qué se puede hacer? Nosotros tenemos claro que no somos una fuerza sectaria, que nosotros vamos a hablar y, bueno, en mi paso en el Congreso creo que demostré pues, capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos con todo el espectro posible. Evidentemente no estoy hablando con fuerzas que cuestionan abiertamente los derechos humanos y discursos del odio y demás. Pero lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa con claridad es que esto no va de con quién. No va del color, no va de las siglas, no va de nombres, sino va de para qué, qué política. Y una cosa importante que nadie ha puesto sobre la mesa hasta ahora y la gente nos lo reconoce por la calle y nos dice, está bien que hables de eso, los plazos. Nosotros con los diputados y diputadas que tengamos a partir del día 28 pondremos sobre la mesa y diremos, mira, los problemas que atraviesa Canarias más importantes son vivienda, servicios públicos, empleo, temas salarios, protección del territorio, etcétera, etcétera. Y las soluciones son esta, esta y esta, y nosotros creemos que esto hay que hacerlo en este plazo, en este plazo, en este plazo. ¿Quién está de acuerdo con esto? ¿Podemos llegar a acuerdos con fuerzas en ese sentido? Siempre desde la negociación, evidentemente, las negociaciones siempre tienen que ceder algo. Si podemos llegar a acuerdos ahí, genial. Que no cuenten con nuestros votos. Lo que no vamos a hacer es traicionar. Lo que no vamos a hacer es generar más desafección y más decepción en gente que ya ha sido traicionada muchísimas veces. Si no conseguimos que esas medidas queden plasmadas en un acuerdo con unos plazos para que se cumplan, no podrán contar con Dragos Verdes Canarias. Nos quedan 4 o 5 minutos, Alberto. Me gustaría hablar de cosas de Lanzarote también. Sí, claro. En este caso hay un proyecto controvertido, que no sé si tus compañeros aquí te lo han comentado, que es la famosa alternativa al soterramiento de la carretera de Playa Honda. El Partido Socialista y el Gobierno de Canarias, apoyado por el Cabildo de Lanzarote también socialista, pues han cambiado, digamos, de idea y consideran que la alternativa, que es una carretera que va a consumir nuevo territorio, nuevo suelo, es la mejor para los intereses de Lanzarote. ¿Tus compañeros qué te han dicho? Pues el planteamiento primero, el planteamiento de parte de la sociedad civil, del movimiento ecologista, el planteamiento inicial es decir, tenemos que cambiar el modelo de movilidad en la isla, no se puede depender tanto, en todas pasa, pero en Lanzarote con más virulencia si cabe, la dependencia total y absoluta que hay del vehículo privado. O sea, al nosotros generar esa dependencia, pues al final generas la necesidad de más carreteras. Hay que cambiar de raíz el modelo de transporte, que te puedas mover en Lanzarote en transporte público. Y entonces no sería necesario hacer esa carretera. Esa es la hipótesis de partida. Ya no es que tenga que ir por arriba y destrozar pues, paisajes, destrozar terreno que tiene otros usos, ni tampoco soterrada, sino simplemente no llegar al momento de tener que construir esa carretera. Y si se llega a ese punto, que por lo menos se haga de manera soterrada, que es el planteamiento que se hace aquí desde el movimiento ecologista y demás. Pero digo, el planteamiento inicial, el que me parece verdaderamente potente y que es aplicable a todas las islas del archipiélago, es decir, vamos a cambiar el modelo de movilidad. Canarias, como se dice siempre, si Canarias lo pudiéramos meter en la estadística como un estado, estaría de los países del mundo con mayor porcentaje, proporción de coche por persona. Es una locura. Venga, las dos últimas preguntas. Yo le quería preguntar una cosa. Si entra usted en el Parlamento, Alberto Rodríguez, se dará cuenta de una cosa que pasa con la isla de Lanzarote, pues ha pasado en estos últimos 4 años, que es que el gobierno pinta muchísimas inversiones para la isla
y muchas vienen de presupuestos anteriores porque no se ha podido invertir, y se pintan ahí sabiendo que no se va a invertir absolutamente nada, porque entre otras cosas no hay proyectos. O sea, si quieres hacer una carretera o quieres hacer un auditorio, por ejemplo, que es una de las reivindicaciones para Lanzarote y sobre todo para Arrecife, pues pintas 1 millón de euros en el presupuesto, pero sabes que ese 1 millón de euros... Pues llevan pintando los 25 no se ejecuta. Y bueno, y con Lanzarote el grado de ejecución de los presupuestos pues no alcanza ni el 50%, ni el 50%. En carretera ni el 25%. O sea, es una carretera no nueva, sino carretera de reasfaltado. Entonces, eso es una de las cosas que desde Lanzarote el resto de las islas no tiene este problema. Y eso que en esta legislatura en este mandato hemos tenido a un gobierno en el Cabildo que es el mismo que el gobierno y no han funcionado absolutamente para nada. Eso iba a decir que eso es una cuestión, y afortunadamente nos presentamos también en el Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife y de Teguise. Eso es una cuestión que no es achacable. En este caso, hay muchas cosas que achacarles, pero en este caso no es achacable al gobierno de Canarias, porque si en los presupuestos de la comunidad autónoma se destina X recursos y vienen aquí, son las instituciones de Lanzarote las que tienen que moverse, las que tienen que hacer su trabajo, en definitiva. En plan, está viniendo una fuente de recursos enormes, de dinero. En muchos casos no pasa solo con la comunidad autónoma, pasa también con el dinero que viene del Estado. Cuando estaba en el Congreso lo veía con claridad, y con el dinero que viene de la Unión Europea, los fondos Next Generation, después de toda la pandemia y demás. O sea, si las islas y Canarias, y en concreto Lanzarote, no aprovecha esta oportunidad, para diversificar el modelo económico, para conseguir que el archipiélago sea más sostenible, que la isla sea más sostenible, que pueda soportar la población que hay con servicios públicos de calidad y con infraestructuras de calidad, una oportunidad como esta no va a volver en mucho tiempo. Pero es de las instituciones locales, son las responsables. Usted tiene una visión del archipiélago, debería tenerla. Para usted, ¿qué diferencia Lanzarote, desde esa perspectiva política, del resto de la región, de la comunidad? Lanzarote es una isla muy turistificada, es una isla, al contrario que las islas occidentales, que sufre una presión muy grande en su territorio y en sus recursos naturales, no solo por una población residente que ha crecido exponencialmente, sino por una población flotante que hay, y eso condiciona esa realidad del modelo productivo, el modelo económico, condiciona la vida de todos los conejeros y de todas las conejeras. Nosotros, ¿qué ponemos sobre la mesa? Que turismo es clave, es muy importante, es el motor del PIB del archipiélago, pero necesitamos decrecer en la industria turística, necesitamos que venga, que no siga viniendo más gente, intentemos que vengan cada vez menos turistas y que gasten más en destino para poder hacer compatible esa industria turística, que sea sostenible en el tiempo, que se reparta mejor la riqueza y que la población en Lanzarote viva mejor. Esto está claro que es una realidad que afecta a esta isla en concreto, Fuerteventura con las diferencias porque tiene un territorio mucho mayor, pero que son realidades muy, muy diferentes a las que, por ejemplo, tiene La Gomera, El Hierro y La Palma, ¿no? Hay un medio lío, ya termino la última pregunta, estamos ya de hecho fuera de tiempo, Alberto, con el tema de, porque yo he visto alguna entrevista, creo que en El País te hicieron una pues en enero, si no me equivoco, donde hablabas de que, en fin, de tu proyecto, de Drago, en aquel entonces era Drago Canaria, después se sumó Los Verdes, de sumarte a sumar. La pregunta del millón, sí. Eso al final la pregunta del millón. Nosotras ahora estamos full centradas en esto, en el 28M, que es lo que pase. Nosotros, y lo hemos dicho, sin complejo, somos una fuerza de obediencia canaria. Nosotros no nos vamos a subsumir en ninguna estructura estatal. Nosotros creemos que la condición para poder hablar y dialogar con cualquiera, que es lo que queremos, es tener una voz propia desde el archipiélago. Si hay espacios políticos estatales que realmente cumplen eso que dicen muchos de respeto a la diversidad del Estado, a la plurinacionalidad, y que están dispuestos a hablar de tú a tú y a tratar, a interlocutar con la sociedad canaria al mismo nivel que lo hacen con otros territorios del Estado, en Drago y en Drago Verdes Canarias va a tener por lo menos un interlocutor, alguien con quien hablar, y después ya veremos. Pero hay que respetar eso, claro. De todas maneras, simplemente por curiosidad, tú que has estado ya en la política nacional o en la estatal, en este caso, ¿crees que Yolanda Díaz terminará por hacer desaparecer Podemos?
Yo no tengo la bolita de cristal, quizá le podemos pasar el contacto y ver si ella viene aquí a una entrevista, que no estaría mal. No estaría mal, no estaría mal. Pero realmente parece que las cosas no pintan nada bien a Podemos, aunque creo que de último hay una pequeña remontada, según los sondeos de opinión. Pero parece que como tú, que es una persona desencantada, que estuviste de lleno en ese proyecto, hay muchos más, no solo tú, ¿no? Y en general con lo que han hecho los gobiernos progresistas en todo el Estado y en concreto en Canarias. Aquí en Canarias hay muchísima gente desencantada. Es que dijeron que iban a hacer muchas cosas muy diferentes a los anteriores y la realidad palpable de la gente es que en muchos casos estamos peor. Pues Alberto Rodríguez, en este caso candidato a la presidencia del gobierno de Canarias por Drago Verdes Canarias, muchas gracias por estar aquí. Y a ver si sale diputado y si tiene oportunidad de ser presidente, que como decía Manolo, eso va a ser más complicado, pero bueno, en cualquier caso, nunca se sabe. Y ya vienes por aquí a ver si las cosas han mejorado o no. Muchas gracias. Con muchas ganas. Muchas gracias a ustedes por permitirnos hablar y expresarnos aquí en libertad. Pues esto es un medio, por lo menos tratamos de ser lo más plural posible. Siempre lo hemos intentado en los 40 años de existencia. Don Valentín Aullané, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Don Manuel García Deni. Y yo cuando digo esos 40 años de existencia, yo he estado en 39. Sí, señor, sí, señor. De verdad que me he hecho viejo totalmente aquí, ¿eh? Pero eso al margen de los años que ha estado aquí. Usted ya también, ¿eh? Usted ya sigue, pero soy sigue así que me cogerá. Más joven. Nosotros no es, en este caso, una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.